Ok, señores, perdone, estoy teniendo un problema aquí. Estoy teniendo un problema con el mouse. Miren, yo le había prometido explicarle este asunto. No va a quedar tan bien porque no tengo el mouse. El mouse tiene problemas. Aquí, bueno, no se detiene. Ok, miren una cosa. Esto es un ejercicio que ustedes que yo voy a aplicar allá y no decidí aplicarlo por otro lado. Mira, aquí lo que van a hacer es descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares. Y esto tiene una conformación ligeramente diferente. Aquí lo que le dan es le dan las dimensiones de la fuerza como vector, o sea, las unidades, aquí, las distancias en los ejes X, Y y Z. En el eje Y y Z, miren, ese es el rectángulo que está aquí. Ustedes recuerdan que para hacer la componente lo hemos hecho con un ángulo con respecto tanto a la vertical como al plano horizontal. Tenemos la fuerza F2 de 30 kN. El plano horizontal de la fuerza F2, donde se proyecta la fuerza F2, miren aquí la proyección acá. Entonces es ese plano, que fíjense ese plano, y tiene ese tamaño de la dimensión de la fuerza F2. Fíjense que tiene 4.5 ese lado, es un rectángulo, 4.5 ese lado y 3 de ese lado. ¿Sí? Ahora nosotros lo que necesitamos es un ángulo, pero para ese ángulo nos lo dan, mira aquí yo le puse ángulo phi ahí, el ángulo phi que tiene la fuerza de F2 con respecto al plano horizontal, que sería la línea FH. Ahora a mí me falta, yo no tengo no tengo ese ángulo, y entonces lo debo buscar. ¿Cómo lo buscaría yo? Bueno, una forma sería la tangente de ese 3.5 entre esa dimensión, la línea FH. ¿Cuánto sería la línea FH? Que no la tengo. Bueno, pero yo para esa línea FH, mírala acá, la línea FH, es de ahí a ahí. Yo no tengo una manera como conseguirlo. Una manera es usando Pitágoras. ¿Con quiénes? Fíjense, ese es un triángulo rectángulo, ese sería la hipotenusa, eso sería un cateto y el otro sería otro cateto. Si usted aplica eso, la hipotenusa tiene que, la raíz cuadrada de 4.5 al cuadrado más 3 al cuadrado es lo que da, eso sería ese tamaño que está aquí. Y luego el ángulo teta es igual a, el ángulo teta sería igual a la tangente inversa de 3.5 entre lo que dio la raíz cuadrada de los otros términos. Entonces sería el ángulo teta. Ahora le faltaría el ángulo phi, que le llamamos el ángulo phi, que es el ángulo que tiene la línea FH con uno de los ejes de coordenadas, en este caso con el eje Y, míralo aquí, con el eje Y. Es el eje Y y ese sería el ángulo phi con el eje Y. Entonces en ese caso también haría lo mismo y lo que calculamos ahorita como FH, como línea FH, también da lo mismo para esta otra ocasión. Mire, el ángulo FH es ese, y entonces fíjense que tenemos aquí 3 y 4.5, pero ahora sería entonces, la tangente sería en ese caso 3 entre 4.5, o sea, que sería el ángulo phi, sería tangente de ángulo phi es igual a 3 entre 4.5. Ahorita, y entonces luego ya con ese ángulo, esos dos ángulos ya calculados, entonces ya calculan la fuerza, la componente, como sería la componente en Z de la fuerza F2 igual a Fz por el seno del ángulo calculado, el cálculo de teta. Y en ese caso la componente en Y sería FH coseno del ángulo calculado phi, y fx aquí entonces sería FH por el seno del ángulo phi. Espero que con ese poquito, que no tengo el mouse, puedan ustedes entender eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces si tú me ayudas.
detener esto.